A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era el año de 1709, y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acerca a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llamaba Alexander Selkirk y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento, hasta que llegó aquel barco y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo, con destino a Londres, y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe, y la novela era Robinson Crusoe. Y aunque en la novela el capitán inglés también lleva a bordo al indígena que en la realidad fue abandonado y embellece muchas otras circunstancias, Robinson Crusoe es una obra de apasionante lectura. Y justamente un día como hoy, 25 de abril de 1719, se estaba publicando la primera parte de aquella novela, para alegría de los lectores de todos los tiempos y todos los idiomas. Las principales noticias del día. Titulares. El juicio político al procurador sigue en el limbo tras decisión del Pleno. Gobierno planea enviar nueva ley de inversiones y reforma laboral a la Asamblea. Iván Saquicela firmó la orden de extradición de Rafael Correa. Boletín de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha Capeipi. En el segmento de opinión, captación ilegal de dinero y la apelación del habeas corpus. En política internacional, narcotizados. Los editoriales serán de Oscar Vela. ¿Alguien cerrará nuestros párpados? José Hernández. ¿Es hora de meter la quinta a presidente? El plot de la noticia. Noticias del día. El juicio político al procurador sigue en el limbo tras la decisión del Pleno. El juicio político planteado en contra del procurador Íñigo Salvador sigue sin una salida. El Pleno de la Asamblea resolvió el jueves 21 de abril del 2022 que el proceso regrese a la Comisión de Fiscalización, que deberá pronunciarse sobre si sigue adelante o queda archivado. El problema nació cuando el asambleísta Ferdinand Álvarez de UNES notificara su intención de retirar el pedido de juicio político. El legislador argumentó que hacía esto para que se pueda dar prioridad al proceso de fiscalización, también presentado por el correísmo en contra de los 4 vocales de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Para evitar que la comisión inicie el trámite, los legisladores de UNES retiraron sus firmas de apoyo a la iniciativa de juicio político. Esto haría que la solicitud no cumpla los requisitos y, por lo tanto, no puede iniciar su trámite. Ante esto, Fiscalización no logró las firmas para abocar conocimiento, por lo que envió el tema al Pleno para que lo resuelva. En el Pleno, la asambleísta Gabriela Molina de UNES
planteó una moción para que el proceso fuera devuelto a fiscalización el pasado 4 de abril. Por ello, la moción no obtuvo ni un solo voto a favor, pero el Pleno aprobó una reconsideración, por lo que debía haber otra votación. El 21 de abril, la moción logró 92 votos a favor, con lo que retomará a fiscalización. Esa comisión deberá entonces analizar si el pedido de juicio político cumple o no los requisitos para iniciar su trámite. Álvarez acusa al procurador Salvador de incumplimiento de funciones por una supuesta falla en su deber de defender los intereses del Estado ecuatoriano. Gobierno planea enviar nueva ley de inversiones y reforma laboral a la Asamblea. El ministro de Gobierno y 4 de los 5 jefes de bancadas legislativas se reunieron el 21 de abril de 2022 en una cita que busca mejorar un poco la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La reunión además busca mediar y ayudar a que el Legislativo tenga una salida a la crisis que atraviesa. Los jefes de las bancadas del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, de UNES, Marcela Holguín, de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, y de la bancada oficialista BAN, Juan Fernando Flores, asistieron a la reunión. Rafael Lucero, coordinador de Pachacutic, se excusó de participar porque no han determinado una agenda que plantearán al gobierno. La cita se centró en 2 puntos: la agenda legislativa del gobierno y la crisis institucional de la Asamblea. El ministro Jiménez aseguró que la prioridad del Ejecutivo son 3 proyectos de ley: las reformas en materia de seguridad, sobre las que el gobierno pide un trámite ágil, una nueva ley de inversiones que la presidencia enviará después del archivo de su propuesta sobre esta materia, y la reforma laboral aún en construcción y en mesas de diálogo. Aquí la opción es enviar a las bancadas un anteproyecto, pero en ninguno de esos 3 ejes se podrá avanzar mientras no se solucione el problema interno de la Asamblea. La pugna alrededor del supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta Guadalupe Llori lleva ya 2 meses. Iván Saquicela firmó la orden de extradición de Rafael Correa. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció que ha firmado la providencia para iniciar el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa. Hemos esperado algunos aspectos, como el hecho de que se vaya ejecutando las decisiones adoptadas por el tribunal del caso. Hemos hecho el análisis y las gestiones necesarias en materia de extradición, explicó. El funcionario dijo que su requerimiento se sustenta en el convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica, que data de 1887, y en el Convenio Internacional Anticorrupción de la ONU. El expresidente Rafael Correa tiene una sentencia ejecutoriada a 8 años de prisión por el delito de cohecho, dentro del caso Sobornos. Saquicela señaló que el siguiente paso le corresponde a nivel diplomático, que debe hacer las gestiones necesarias para que se concrete la extradición. Rafael Correa reside en Bélgica desde mayo del 2017, cuando terminó su último periodo presidencial tras 10 años en el poder. Sin embargo, el abogado de Rafael Correa, Christophe Marchand, anunció que el Comisariado General de Refugiados y Apátridas de Bélgica otorgó a Correa el estatus de refugiado en ese país. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha a la opinión pública. Archivo de Ley de Inversiones. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha Capeipi rechaza la decisión tomada por la Asamblea Nacional respecto al archivo del proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. Pese a este insensato accionar legislativo, el gremio representativo de las pymes de la provincia y el país observó con optimismo la propuesta de ley en materia económica, pues la inyección de capitales es una excelente estrategia, sobre todo para la generación de nuevas plazas de empleo. Es importante tener conciencia de la grave crisis financiera que se acarrea desde hace más de 3 años, y esto se agudizó con la pandemia del COVID-19. Pese a ello, la gestión política gestada desde la Asamblea Nacional ha entorpecido el avance de proyectos importantes como el de atracción de inversiones. Es inaudito
que no se realice un análisis de fondo, precisamente los legisladores de Unión por la Esperanza UNES, Pachacutic e Izquierda Democrática, que votaron a favor del archivo sin exponer argumentos que avalen su oposición ante la iniciativa. Esta acción no ha hecho más que generar confusión ante la sociedad, misma que no aguanta más el debilitamiento económico y la falta de oportunidades laborales. La actual situación que enfrentan los sectores productivos es crítica. En los últimos 2 años el país perdió 11.840 pequeñas empresas, pese a que durante el año 2021 hubo un leve crecimiento económico del 4.2%. Según un informe del Banco Mundial, Ecuador es el segundo país de la región donde más pequeñas empresas se han perdido, tomando en cuenta que durante el último año el 8% de este segmento empresarial llegó a emplear a un estimado de 10 a 49 personas, pero lamentablemente tuvieron que cerrar sus operaciones. Es preocupante observar las cifras expuestas en importantes medios de comunicación. En nota del diario La Hora, la empresaria y analista de sistemas productivos Pamela Rodríguez resalta que la caída de pequeñas empresas representó la pérdida y la precarización de 39.150 empleos, generando una disminución estimada de 23.32 millones de dólares en los ingresos de más de 39.000 familias. Desde la CAPEIPI se hace un llamado al Ejecutivo para que tome una decisión viable para enrumbar la economía nacional y al Legislativo para que actúe de manera consecuente con las necesidades reales de la ciudadanía. Elevación del costo del aceite y otros temas. Desde inicio de año, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI, ha expuesto el problema referente a la elevación de precios de aceites y derivados. De esta manera, se considera importante que las autoridades competentes regularicen los costos para que no se afecte a la productividad y por ende al consumidor final. Como gremio representativo que agrupa pymes del sector alimenticio, se gestionó una reunión con el ministro de Agricultura, Pedro Álava, a quien se le expuso la necesidad de la industria, entre otros temas urgentes, de regularización del precio en el aceite comestible, negociaciones de la urea, propuestas para mejorar la tramitología de registros agrícolas con agrocalidad. La CAPEIPI trabaja por el desarrollo de las pymes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos, en el Ecuador pues siempre hay algo que comentar por una serie de acontecimientos que se están dando y siguen dándose en el país. Cada vez hay más intensidad en cuanto a la seguridad ciudadana. Cada vez hay más asesinatos aquí y allá, sea directamente o a través de los contratos de sicariatos. Y esto es terrible. Pero también hay una serie de otros problemas que tienen que ver con la economía, con el empleo, la pobreza. Y naturalmente, pues, hay un problema también político sumamente complejo. Los políticos no se pueden poner de acuerdo y una prueba de estos es, estimados amigos, en la Asamblea Nacional. Y así hay problemas en todos los frentes, en la economía, en la parte social, el narcotráfico, que cada vez se quiere apoderar del Ecuador, ¿sí? Pero ha surgido nuevos acontecimientos que tienen que ver con las captaciones ilegales de dinero. Y queremos hablar y comentar sobre este tópico. Hay una serie de personas o de compañías X o Z que se han formado hace cierto tiempo atrás a los efectos de engañar a la gente, engañar a los ciudadanos y ciudadanas, hombres o mujeres, jóvenes, veteranos, de tercera edad o lo que sea, a los efectos de que confíen en esas compañías o en esas personas su dinero, pagándoles tasas de interés o rendimientos porque fuera de lo normal. Esta serie de personas
no están actuando en forma legal ni legítima, ni en forma ética. La Superintendencia de Bancos en sus investigaciones ha indicado al país que por lo menos ha detectado más de 130 empresas o personas que se dedican a esta actividad ilícitas. El último ha sido un grupo llamado Renacer. Pues el más famoso de todos ellos es el señor Nazareno, que le llamaban Don Nasa, en Quevedo, captando dinero, engañando a la gente, y la gente se ha dejado engañar y en cantidades importantes, en número de personas importantes, y personas no de abajo, no de bajos ingresos solamente, sino de clase media. Confiaron en este señor Nazareno en Quevedo para poder entregarle cantidad de dinero importantes para que pague un dividendo fuera de lo normal. Y lo peor de todo que ha pasado con este señor Don Nasa, que le llaman, es que logró meterse al Ministerio de Defensa en Quito. Imagínense, amigo, al Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para captar dinero, pagar dividendos. ¿Para qué? Y lo capturan, pues, a algunas personas que lo acompañaban dentro del Ministerio de Defensa con dinero efectivo. Y luego, después de cierto tiempo, pocos días, lo encuentran pues asesinado en el sur, en una zona sur de Quito. Estas actividades, amigos, son ilícitas, son ilegales. Son personas que no están autorizadas para hacer operaciones de intermediación financiera, de captación de dinero. No están autorizadas. Y están practicando un esquema que sencillamente fue inventado hace décadas atrás por un italiano en Italia, que sencillamente comenzó a hacer una serie de operaciones pagando a la gente, pagando a los que confiaban, rendimientos e intereses más allá de lo normal. Y eso se ha venido aplicando en el Ecuador durante algún tiempo. Ustedes recordarán, amigos, hace muchos años, el notario Cabrera, un abogado que era notario, que también engañó él y su familia a muchísima gente para pagarle intereses más allá de lo normal. Y aquel entonces habían abogados, amigos, que habían sido miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Ecuador. Y había pues otra serie de personas de clase media y de altos ingresos que confiaban en ese señor notario, hasta que las cosas explotó porque no se pueden sostener. Así me ha pasado porque con el señor Don Nasa, el señor Nazareno, ya fallecido. ¿Pero en qué consiste esto? Aparte que es ilegal. Sencillamente en que a usted amigos, sencillamente le ofrecen tasas de interés o rendimientos como la siguiente, que es lo que el señor Nazareno, que había creado lo que le llaman Big Money en Quevedo, pagaba, dicen, 90% en 8 días. ¿Eso qué significa? Que si usted llevaba $1,000, a los 8 días le pagaban el 90%, esto implica $900 en 8 días. ¿Qué actividad, estimados amigos y amigas, qué actividad pueden dar esos rendimientos? El narcotráfico, la prostitución, negocios legítimos, negocios normales no dan eso. Y la declaración que hacía Big Money es que se dedicaba sencillamente a una serie de contratos de compra-venta, de mercancías, de electrodomésticos, etcétera. La actividad comercial como la actividad industrial, la actividad bancaria, financiera, sea lo grande, pequeño, mediano, no da, pues, amigos, para pagar esos rendimientos. Es imposible. Hay bancos comerciales autorizados debidamente por la Superintendencia de Banco y por la ley para que operen como intermediarios financieros, captando dinero legítimamente y prestando dinero aquí, haciendo inversiones acá, etcétera, dentro de un marco de la ley, supervisada por la Superintendencia de Banco. O hay cooperativas de ahorro y crédito que también son supervisadas por un organismo correspondiente, estatal, y son autorizadas para operar como cooperativas. O hay también las mutualistas u otras entidades autorizadas legalmente.
Pero estas otras compañías, llámese Renacer, llámese Big Money, etcétera, no están autorizadas para captar dinero. No están. La banca, por ejemplo, hay varios bancos, compiten en el mercado igual que las cooperativas por captar dinero de los clientes. No importa si son personas o compañías, personas de bajos ingresos, clase media o altos ingresos, en depósitos a plazo, por ejemplo, a 30, 60, 90, 180 días. Y pagan una tasa de interés anual o mensual en función de ¿qué? De varios factores. En función de la competencia, porque cada banco compite por la captación de recursos con los otros bancos, con las otras cooperativas que operan legalmente en el país. Y dependiendo del monto de la inversión que usted quiere hacer, dependiendo de los plazos, entonces las tasas de interés anuales pueden cambiar. Diga usted, pues 5%, 6 a 7%. Por lo general, las cooperativas de ahorro y crédito pagan un poquito más que los bancos comerciales. Pero un promedio de la tasa de interés que pasan, tasa pasiva se llama esto, que pagan los bancos comercialmente es un 5%. Entonces, amigos, yo les digo con toda franqueza, si tienen amigos, tienen amigas, no permito que ellas se metan en estos negocios ilegales, ilícitos. Amigos, no es posible. La superintendencia de bancos y la otra superintendencia debe armar un programa por un mes, de lunes a viernes, explicándole al país este tema y sugiriéndole a los ecuatorianos y ecuatorianas que no cometan el error de incurrir, porque este es un desacierto, en invertir dinero en empresas que pagan tasas de interés fuera del mercado por personas o empresas que no están autorizadas para este propósito. Eso es ilegal, es ilegítimo, es inmoral. Amigos y amigos, les pido, por favor, si tienen amigos, hermanos, etcétera, que no cometan ese error. No confíen en la banca, en las cooperativas de ahorro, que son formalmente formadas y supervisadas por el Estado ecuatoriano. Gracias, amigos y amigas. Nos veremos la próxima semana. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Muchísimas gracias por los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y a través de Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Estamos a un mes del Bicentenario. Todavía estamos a tiempo. Vaya, conozca, visite, vaya a los museos, hable de nuestros próceres, converse con sus hijos, con sus nietos, con sus estudiantes sobre esa gesta histórica y sin duda alguna, si es que todos hacemos lo mismo, el próximo 24 de mayo del 2022 será una fiesta de encuentro, una fiesta de abrazo cívico, de amistad cívica y que sin duda contribuirá para mejor entender el Ecuador de hoy y el Ecuador de ayer, para proyectarnos a un Ecuador del futuro que nos abrace con los ideales de libertad, de justicia y de democracia. Hoy quiero hacer una segunda parte de lo que había comentado la semana anterior. Les decía la semana anterior que el habeas corpus es una garantía constitucional que ha sido mal usada por Glass y sus abogados. Ahora, ¿qué nos toca? Seguir adelante en el proceso constitucional, tal cual establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, debe llevarse adelante el proceso ante la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. ¿Qué es lo que se dejó de hacer la vez anterior? Ni se rebatieron los argumentos de Glass, ni se apeló en la misma audiencia. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, que de acuerdo a lo que establece la ley, las Cortes Provinciales de Justicia se pronuncian solamente sobre el mérito de los autos, es decir, sobre lo que se actuó, sobre lo que se rebatió, sobre lo que se argumentó, sobre lo que se probó en la primera parte, es decir, en la primera audiencia que se tuvo en Manglar Alto. Como lastimosamente los abogados del SNAI, los abogados del Ministerio de Gobierno, los abogados de la Policía Nacional, y la no presencia del abogado de la Procuraduría General del Estado hizo que los argumentos de la defensa de Glass se hayan entendido como verdad absoluta, ahora se tendrá que pedir que en la segunda instancia se conozca en audiencia pública
cuáles son los argumentos de aquellos que fueron a sanarse. Resulta que hay un doctor, un psiquiatra, un psicólogo, un doctor Cornejo, exalumno de la Universidad Católica. Lo conozco porque yo también estuve en Derecho, mientras él estudiaba Medicina, más o menos en las mismas épocas. Correísta siempre, funcionario del correísmo también, y seguidor permanente de la Revolución Ciudadana. Se presenta como técnico, como perito, como conocedor del tema psiquiátrico para decir que el señor Jorge Glas Espinel tenía peligro de muerte e intenciones suicidas. Entre otras cosas, porque veía sangre en las paredes, porque escuchaba voces y porque pasaba permanentemente preocupado sobre su situación dentro de la cárcel. Bueno, las visiones del señor Glas no son solamente cuando estaba en la cárcel. Las visiones del señor Glas vienen desde antes. El señor Glas ve en el Aromo una refinería donde solamente hay un terreno aplanado. El señor Glas tenía peligro de muerte porque pensaba suicidarse y sale cual rockstar de la cárcel de la Tacunga con arete al oído a decir que él va a seguir luchando por la Revolución Ciudadana, que no tiene un átomo de arrepentimiento de lo que pasó, que es más, lo volvería a hacer. ¿Cuándo les tocó rebatir eso a los abogados del SNAI? En la audiencia, pues. En la audiencia en la cual el doctor Cornejo decía que el señor Jorge Glas Espinel tenía problemas mentales, que se podía matar, que corría su vida peligro. ¿Dónde más tienen que argumentar, señores abogados del SNAI, ahora en la segunda instancia? En que decían aquellos que presentaron el habeas corpus que desconocían dónde se encontraba el señor Glas y que desconocían aquello porque después de las revueltas que se dieron el año pasado, el señor Glas fue evacuado de la cárcel y después de ser evacuado de la cárcel no se sabe si volvió o no. Pero resulta, mis estimados amigos que nos ven a través de Telesucesos Canal 29, que el señor Jorge Glas comparece a la audiencia de manera telemática y comparece desde la cárcel de la Tacunga, y en el generador de caracteres del sistema aparece que el señor Glas está en el Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga. Por lo tanto, el juez de Manglarato, si no hubiese formado parte de ese acuerdo colusorio y de ese pacto de la ignominia en lo político, simple y llanamente tenía que decir, como ya conocemos en dónde está el señor Glas, no ha lugar el argumento del desconocimiento de dónde está, porque sin duda alguna eso no solamente ha generado vergüenza a la sociedad ecuatoriana, sino que genera un precedente nefasto para futuros procesos. Ya está presentando recursos en materia ordinaria el señor Mera, ya presentó recursos constitucionales el señor Pareja Yanuseli. Ya están buscando la forma de un salvoconducto para la señora Duarte. Y así, todos aquellos que estuvieron inmiscuidos en los actos de corrupción de la época correísta echarán mano de las garantías constitucionales y seguirán saliendo como que estuvieran en desfile. En la próxima audiencia, señor Procurador General del Estado, dése un tiempito y vaya a la audiencia. Y si no va a ir, mande un delegado, pero no deje al Estado ecuatoriano, siendo usted el abogado del mismo, en indefensión y sin tener argumentos suficientes, porque ya tenemos claro que los funcionarios de tercera fila del SNAI, que se entiende que deben responder a un jefe, y ese jefe a un ministro, y ese ministro a un presidente, no tuvieron la valentía de defender al resto de ciudadanos con respecto a un abuso del derecho que se había planteado por parte del señor Glas. Sí, es posible revertir la sentencia. No pueden actuar prueba. Deben pedir una audiencia para que sean escuchados en igualdad de condiciones. Eso corresponde, eso deben hacer. Y en la audiencia presentar todos los argumentos que permitan rebatir lo que no rebatieron en la primera instancia. El señor Glas no está loco, el señor Glas no se va a matar, el señor Glas puede caminar más de 3 metros, el señor Glas estaba detenido en la cárcel de la Tacunga, el señor Glas conocía de todo el proceso que tenía dentro, el señor Glas sabía de sus sentencias ejecutoriadas, es decir, actuadas por autoridad competente en los tiempos establecidos y llegando a una resolución final que no cabe más recursos, en la cual se determinó que el señor Glas
era culpable de los actos de corrupción que había sido investigado. Y además, pretender decir en la sentencia de habeas corpus que casos futuros como el caso Singue, bajo ninguna circunstancia podrá afectar la situación de libertad del señor Glass. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos por fuera del ordenamiento jurídico o nos creen tarados a los que estamos viviendo en el Ecuador? Señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Manglar Alto, el daño ya está hecho. Glass no va a volver a la cárcel. Glass cuidará su libertad con uñas y dientes, pero por el Estado de Derecho, por el ordenamiento jurídico y por la juridicidad del Ecuador, ustedes están obligados a echar abajo aquella malhadada sentencia del juez de Manglar Alto, que muy suelto de huesos y con todo el desparpajo posible ha dicho que no le importa lo que los ecuatorianos pensemos de él. Yo tengo un muy mal concepto de usted, señor juez. Me parece un pillo, me parece un corrupto, me parece un mediocre. Pero ese es mi comentario, y mi comentario de pronto no importa. Lo que importa es lo que el resto de ciudadanos creemos de usted. Y si es que quiere caminar tranquilamente por las calles del país, tendrá que salir bien tapadito para que no se le reconozca y no se le diga sus 4 verdades. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Global Hoy con Alan Catey. Finalmente, y probablemente gracias a los hondos resentimientos políticos que atraviesan a la sociedad hondureña, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, acaba de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por varios cargos de narcotráfico, corrupción vinculada a la aceptación de sobornos millonarios para proteger a los narcotraficantes de investigaciones judiciales y del abuso de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado. Se le acusa además de haber facilitado el paso y transporte de más de 500,000 kilos de cocaína, es decir, 50 toneladas de la droga desde Honduras a Estados Unidos. En un caso sin precedentes, el propio hermano del expresidente, Tony Hernández, fue ya juzgado y condenado en Estados Unidos hace un año a cadena perpetua por narcotráfico. Similar pena podría caer sobre el expresidente. Este caso muestra la punta de un gigantesco iceberg de corrupción y narcotráfico que ha permeado a buena parte de América Latina, donde ha logrado asentarse firmemente al punto de penetrar ya la institucionalidad de los estados, particularmente los sistemas de justicia, convertidos, sea por sobornos o por el terror, en dóciles instrumentos para proteger a los criminales. Desde el año 2000, la región, que hasta esa fecha tuviera un muy limitado consumo de drogas duras que se destinaban a la exportación a centros de consumo con gran poder de compra como la Unión Europea o Estados Unidos, inicia una espiral de acelerado crecimiento del consumo interno, por lo general de saldos de mala calidad de cocaína mezclada con otras sustancias, ofrecida a precios relativamente bajos. Al fin y al cabo, se trata de un mercado de 600 millones de personas que se había desatendido. Es así como asistimos hoy, esencialmente impotentes, al creciente dominio de calles, de barrios y hasta de ciudades y regiones por las pandillas mafiosas que se matan entre sí por el control de territorios, verdaderos feudos privados donde los cabecillas pasan a tener poder de vida o muerte. El asesinato de sus rivales en el negocio o de quienes no se les doblegan en las instituciones judiciales
o policiales, se convierte en moneda corriente, ejecutado por sicarios que para mejor aterrorizar y amedrentar a la población y la competencia, los convierten en espectáculos truculentos y sádicos exhibidos ante un público absorto. La enormidad del negocio del narcotráfico es de tal naturaleza que todos los eslabones de la cadena, unos más, otros menos, obtienen beneficios muy importantes, desde el campesino productor de hoja de coca hasta el último microtraficante local o externo. Como es obvio, la parte de León se la llevan los cárteles, que son quienes imponen las reglas del juego y de los precios. Esa parte de León es de un tamaño tal que puede llegar a incidir decisivamente por la necesidad de blanqueo en la economía de ciudades y países enteros. Nos hallamos, pues, ante un poder paralelo que está más allá de leyes y conductas sociales, que cada día se enquista más y más a fondo a través de una red eficiente y mortal. A semejanza de una araña en su tela, atrapa a sus víctimas y les chupa la sangre durante el tiempo que les son útiles, para tan pronto las han vaciado, desecharlas pues se vuelven un estorbo o un riesgo. Tal como la araña narcotiza a sus víctimas, pero también a la sociedad, a los estados y a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, inmovilizándolas y cooptándolas para ponerlas a su servicio. Como región hemos asistido, sin capacidad de reacción alguna, al paulatino e inexorable avance del narcotráfico hacia la captura del poder político. Un expresidente boliviano es la cabeza visible de los productores de hoja de coca en su país, de la que se obtiene la droga que, desde Rosario, se distribuye por la Argentina y el sur de Brasil, los mercados regionales más grandes. Colombia ha sido el escenario más visible y emblemático del poder del narcotráfico desde las últimas décadas del pasado siglo, cuando el negocio lo gestionaban los cárteles de Cali o Medellín, para ser reemplazados tras su desmantelamiento por los grupos subversivos terroristas que encontraron en el negocio del narco la realización para sus cúpulas del paraíso que habían ofrecido a sus bases durante más de medio siglo. Así, las FARC y el ELN encuentran en el tráfico de cocaína una inagotable fuente para financiar sus actividades. Regiones enteras de Colombia están efectivamente fuera del control del Estado, donde rigen otras leyes y actúan otras autoridades. Venezuela se ha convertido en un santuario para los grupos criminales, al punto que uno de los líderes históricos del chavismo tiene precio puesto a su captura, presuntamente por ser el jefe del llamado Cártel de los Soles. Los sobrinos de la primera dama venezolana, Francisco Flores y Antonio Campos, purgan penas de 18 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, utilizando medios e instalaciones estatales para sus actividades delictivas, con la venia de sus poderosos tíos, el entonces presidente y luego dictador Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. En Brasil, zonas enteras de Río de Janeiro, la bella ciudad de canciones y desfiles, son ya ocupadas y controladas por las bandas de delincuentes, al punto que la policía no está en capacidad de ingresar a ellas sin el respaldo del ejército, con unidades blindadas para transportar a los agentes. ¿Qué decir de México, donde buena parte del norte del país dejó de estar bajo control del Estado mexicano desde hace bastantes años, con un presidente que se abraza cariñoso con nada menos que la mamá del Chapo Guzmán, seguramente acompañándola en su dolor por la deportación de su angelito a los Estados Unidos, para evitar que se le siga fugando de las cárceles mexicanas?
Es ese mismo presidente que pretende superar la endémica violencia de la sociedad mexicana, los femicidios, el sistemático asesinato de los periodistas que investigan la corrupción de sus funcionarios, con abrazos y no balazos, en su patético programa para enfrentar a la delincuencia, que afirma además es una exageración de los medios. Entre sus medidas más importantes está el anuncio de 21 de abril, de hace pocos días, de la ratificación del cierre de la unidad de élite antidrogas de México por estar, según el presidente, infiltrada por la delincuencia. Mientras tanto, suponemos seguirá abrazándose con los delincuentes que se han apoderado ya de buena parte del país. A fin de cuentas, en esas regiones obtiene muy altas votaciones para su partido. Narcotizados, así estamos, atrapados en sus redes, listos para que nos sigan chupando la sangre entre corruptos y delincuentes. Muchas gracias. Editorial. Alguien cerrará nuestros párpados, por Oscar Vela, Forbes, Ecuador. No sabrás aún que ha llegado el final, pues tus párpados se habrán cerrado solos, temerosos ante la imprevista presencia de esa sombra que se fusionó con la tuya, apenas durante un segundo, un breve instante de desconcierto y miedo, en el que alcanzaste a ver aquella mano amenazante que empuñaba un arma oscura frente a ti. Quizás escuchaste un grito, el tuyo o el de alguien más, que de todas formas fue sofocado por varias detonaciones, y tras ellas, la oscuridad y el silencio. Los disparos no te provocaron dolor alguno, aunque sabías que era la muerte la que te envolvía en ese abrazo gélido. Sentías, eso sí, una inmensa y fugaz desazón por tu nieto, por tu pequeño compañero de diligencias, que fue injusto, absurdo, terrible testigo presencial de tu asesinato. No hubo una mano compasiva que te asistiera, aunque de todos modos siempre habría sido demasiado tarde. Ni siquiera un alma doliente que se preocupara por tu niño, que aterrado, desolado, se echó sobre ti pidiendo que no murieras, rogándote que te quedaras con él, suplicando que no te fueras. Y tú, en medio de ese tránsito repentino entre la luz y las tinieblas, en el difícil trance de intentar comprender lo que había sucedido, abandonabas tu cuerpo con la angustia de ese niño que se aferraba, con todas sus fuerzas, con todo su dolor. Tus párpados se cerraron solos, a pesar de tu deseo, a pesar de tus ruegos, a pesar de tu aflicción. Cayeron una última vez como cae el telón al final de una obra. Ya no sufre un corazón que ha dejado de latir, ya no se estremece un cuerpo cuando su sangre ha dejado de correr, ya no enloquecemos cuando se apaga finalmente nuestra luz. Tal vez, en el último aliento, en ese fue tu consuelo. Decía Rubén Darío, el poeta nicaragüense, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y ellos, los criminales, como ya sabemos, como siempre sucede, huyeron con su botín, con las manos manchadas de sangre, con la vileza embozando su rostro, sin una sombra de pesar, sin un rastro de arrepentimiento, deshumanizados por completo en esta sociedad que los encubre y protege, alentados por una justicia podrida, tan corrupta y perversa como ellos, una justicia que en el peor de los casos los dejará libres en pocas horas para que vuelvan a matar a otro abuelo, a otro padre, a otra madre, o quizás al niño que quedó vivo en su último asalto. Porque el horror en este lugar ya no tiene límites. El escritor argentino Jorge Luis Borges, en ausencia, uno de los poemas de fervor de Buenos Aires, dejó estas palabras que algún día posiblemente lea tu nieto. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin acaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. En esta incertidumbre, en esta perplejidad, en este constante y arriesgado juego de vivir aquí, en este país entregado a las mafias, subyugado a ellas y a sus encubridores,
Me pregunto, ¿alguien cerrará nuestros párpados? ¿O lo hará solo, impavida, una bala asesina o un feroz y certero navajazo a la vuelta de la esquina? Para tu niño, tu nieto, tu chiquito, que ha sido testigo del horror, que no podía, que no quería, que no debía verte morir así. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. ¿Es hora de meter la quinta, presidente? José Hernández, 4 Pelagatos. Muertos entre bandas dedicadas al narcotráfico, matanzas en las cárceles, delincuentes desatados en las calles, toneladas y toneladas de droga, captadoras de dinero que surgen como hongos, una Corte Nacional que se lava las manos, un Consejo de la Judicatura que siempre haya un chivo expiatorio, unos asambleístas que conspiran, una asamblea que se anula en guerras intestinas que nada tienen que ver con las angustias y expectativas de la población, policías y militares metidos en negocios sucios, un tal Don Nasa metido en uno de los lugares más seguros del país, un juez de una parroquia que pone de cabeza al Estado, un PPL y gran delincuente Jorge Glass que muta en víctima y héroe, otro PPL llamado JR condenado a 22 años de cárcel con habeas corpus parcial. El panorama diario del país, no el único, por fortuna, pero aquel que se fija con mayor fuerza en la retina de la gente, muestra un país sitiado, alarmado, desorientado, en franca descomposición. Pero esta realidad que se lee en los sondeos de las columnas problemas, esperanza, decepción, angustia, expectativas, interroga a los personeros del Estado. ¿Alguna empresa privada encargaría su destino a presidentes o directores ejecutivos que, conocidas las falencias de la empresa que dirigen, buscan a quién echar la culpa? Eso hacen el presidente de la Corte Nacional y el presidente de la Judicatura, y están lejos de ser los únicos. Ecuador es un país donde los cargos públicos llegan con carros, algunos blindados, con guardaespaldas y otras parafernalias, pero sin responsabilidad política y, en casos, tampoco administrativa. Los funcionarios sobreviven en sus cargos sin que les importen el nivel de ineficiencia, descrédito y corrupción que hay en las entidades que ellos mismos lideran. Supuestamente, esa inoperancia, esa desidia, esa irresponsabilidad, en cada caso monumental, que los ciudadanos comprueban casi a diario, son los factores que generan esta sensación de país sitiado y de Estado fallido. Hay un evidente vacío de autoridad que, por supuesto, no se llena torpedeando los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico, ni promocionando la búsqueda o el retorno de un macho alfa. Ecuador debería estar curado de salvadores providenciales, pero no. Es imposible que esta situación no interrogue al Ejecutivo. Y no parece que el presidente Lasso pueda eludir la carga suplementaria que el momento le impone, recurriendo, por ejemplo, a Montesquieu. Hablar de la división de poderes es un recurso pedagógico que no alcanza en este momento a solventar el desasosiego que se registra en el país. El Estado tiene que responder en conjunto a algunos de los retos planteados por la delincuencia, el narcotráfico, el asalto a la justicia, y el Ejecutivo también debe animar, respetando los ámbitos ajenos a su competencia, esa confluencia. Así operan las políticas de Estado. En claro, la situación convoca a que el presidente evalúe si el tipo de liderazgo que ha ejercido es el conveniente para el país en estas horas. Lo mismo se puede decir de algunas políticas, de su equipo y de su actitud y de los resultados producidos. Mirado el proceso desde afuera, es evidente que hay imaginarios sociales suscitados por coyunturas reales y dramáticas que no están siendo respondidos. Estos vacíos no se llenan diciendo que esto es preocupación de redes sociales, de profesores universitarios o analistas, y que en los sondeos, frente a ciertos problemas, no figura el gobierno como el principal responsable. Esta conmoción que cabalga en redes sociales, pero es generalizada, requiere respuestas.
y para obtenerlas hay que seguir el manual que da resultados. Mayor liderazgo presidencial, una respuesta estatal, un equipo gubernamental encargado de transformar para bien realidades adversas, un gobierno convencido todo de que debe hacerse cargo de la desesperanza que el presidente se propuso cambiar. Solo así, el gobierno contribuirá a sustentar la esperanza de aquellos demócratas que apostaron por la alternancia política y por la lucha contra los cleptócratas y autoritarios correístas y otras mafias. Todos ellos tienen sitiado a Ecuador y han convencido a muchos ciudadanos con sus acciones que el mejor proyecto que se puede armar en este país es irse. José Hernández, 4 Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Primer día de la semana, vaya con entusiasmo a trabajar hoy, salga con alegría, salga con fe, con esperanza de que esta semana va a ser muy buena y que va a tener usted mucho éxito en su trabajo y en las actividades cotidianas. Es para mí un gusto poder saludarles tan temprano y decirles que estamos ya cerca del bicentenario, estamos cerca de cumplir 200 años de libertad, 200 años de la batalla del Pichincha, y eso sin duda alguna tiene que ser una fiesta de reflexión, de conocimiento, de civismo, que nos embargue ese espíritu patrio y por supuesto que el 24 de mayo nos encuentre a todos reunidos con conocimiento de nuestros próceres de ese evento histórico tan importante. El día viernes pasado, alrededor de las 8 de la mañana, en un medio de comunicación, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anuncia al país que se había firmado ya el pedido de extradición del señor expresidente de la República, Rafael Correa, a propósito del caso Sobornos 2012-2016. Y claro, inmediatamente, prácticamente a la hora o las 2 horas de ese anuncio, el Reino de Bélgica, país en donde Correa ha pasado los últimos años supuestamente viviendo, hace el anuncio de que se le ha concedido el asilo político. Miren cómo resultan las cosas. Parecía que se estaba dando un golpe de timón importante para alcanzar la justicia en el Ecuador y en cuestión de nada, el gobierno de Bélgica reimposta, contesta al pedido de extradición con la disposición del asilo político. Pero bueno, así como usted se parece, presidente Correa, usted y su partido se parece al roldosismo y al bucaramato, hoy se vuelve a parecer otra vez, es decir, prófugo de la justicia, asilado por otro país. Espero que en algo se diferencie, y en lo que se tendría que diferenciar, presidente Correa, es que usted ya no podría hablar de los temas políticos del país. Usted tendría que estar en el país en donde le han concedido el asilo. No podrá intervenir en la política ecuatoriana. Espero que por lo menos eso cumpla y no siga ajustándose a lo que en su momento fue Bucaram. Si ya no cumplió con la ley, si ya se fugó de la justicia, por lo menos cumpla con los tratados internacionales que a usted le prohíben hacer política desde el asilo. Esto sin más, soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.